Los hechos narrados por el pastor Fernando Morales en el estado de Veracruz son prueba real del poder de Dios. En Lucas 1:37, porque ninguna cosa es imposible para Dios. De tal manera que el día de hoy puede hacer Dios las mismas cosas que hizo antes, porque las Escrituras dicen que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Bien, hace muchos años, cuando apenas iniciaba el ministerio, estaba predicando en la iglesia donde hasta actualmente estoy predicando, la iglesia Santa Trinidad, en Nueva Huixcolotla, municipio de Tierra Blanca, Veracruz. En esos días tratamos de llevar el mensaje a otras personas, porque eso es lo que manda el Señor. Fuimos a buscar la manera de predicar el mensaje en un ejido llamado Benito Juárez. Para eso ya había algunas personas que simpatizaban con el Evangelio. Al no haber una iglesia, buscamos que una persona nos prestara algún local por ahí para celebrar esta actividad. Alguna persona ofreció su casa para este evento y pues por cierto ellos todavía no conocían al Señor, no le habían aceptado con todo su corazón, pero de todas maneras al no haber otro lugar lo aceptamos. Buscamos el conjunto, buscamos al predicador, el predicador de esa campaña evangelística iba a ser nuestro hermano Luis Pacheco Carrillo, ex sacerdote convertido al Evangelio, quien en esos días también, no hacía poco, se había convertido a Cristo. De manera que su testimonio era de vital importancia para todas las personas. El conjunto era un conjunto que apenas iniciaba también. Después, ellos se llamaron los samaritanos. Ellos estaban con nosotros en compañía de la iglesia del Tamarindo, también municipio de Tierra Blanca, Veracruz. Hicimos todos los preparativos, colocamos tablas, pusimos bancas improvisadas, tomamos luz, hicimos todo lo que se relaciona para llevar a cabo un evento como este. Recuerdo que llegamos todos entusiasmados, empezamos el culto y empezamos a alabar al Señor. Todo continuaba aparentemente bien. Los días que estábamos celebrando esta actividad era por el mes de diciembre del año de 1978. Nuestro hermano Luis, después de haber tocado y alabado el nombre del Señor, se le dio el lugar para que él expusiera el mensaje de la palabra del Señor. Bien, recuerdo que él subió a la plataforma. Recuerdo que él solo citó un texto de la Biblia que se encuentra en San Mateo capítulo 1, versículo 21, que dice: y parirá un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Apenas iniciaba las primeras palabras del mensaje cuando hicieron su aparición un grupo como de unas 10 personas que portaban machetes en sus manos, y sus gritos pudimos apercibirlos que decían: vamos a ver si su Dios los libra de esto, y blandeaban aquellos machetes. Toda la gente se asustó y abandonaron sus lugares, salieron corriendo para buscar
dónde refugiarse. Se introducieron a la casa del que nos había prestado el lugar. Juntos, como más de 40 personas, entraron en un cuarto tan pequeño, pero se esforzaron en entrar. Mientras tanto, las personas entraron al sitio donde se estaba celebrando esa actividad y empezaron a machetear las Biblias que habían quedado puestas en las bancas improvisadas. Empezaron a darle varios golpes a cada libro. Algunos los tomaron y, deshojándolos, se los llevaron por la calle. Al día anterior cuentan que después de haber corrido un fuerte aire, los linderos de los lotes estaban tapizados y blanqueaban por las hojas de la Biblia. Nosotros estábamos afuera, recargados en la camioneta que había llevado el hermano Luis Pacheco. Aquellas personas dieron la vuelta y se fueron. Aparentemente todo había terminado. Su objetivo ya lo habían conseguido. Pero a los pocos minutos, un hombre, que ya había aceptado a Jesucristo en aquel lugar, pasó corriendo por donde estábamos nosotros, sin darnos cuenta que él iba herido. Le habían dado una puñalada en su estómago e iba huyendo, buscando un familiar cercano que estaba en ese lugar. Al ver esto, el dueño de la casa salió con un arma hacia la calle e hirió a una de las personas que estaban al lado de afuera. Una persona inconversa recibió el tiro, atravesando varias veces sus tripas. A partir de eso, la situación agravó y aquella muchedumbre se enloqueció en contra de nosotros. Entonces regresaron 2 personas a donde estábamos, ya con decisiones de hacernos daño. Recuerdo que el hermano Luis estaba parado a un lado y yo estaba a otro lado. Llegaron aquellas 2 personas, uno montado en un caballo y el otro a pie. Uno blandeaba un machete, el otro llevaba una navaja muy grande en sus manos. Entonces el primero trató de agredir al hermano Luis, tirándole por lo menos 2 golpes, al que él esquivó, arqueando su cuerpo. Solamente se oyó el golpe en su saco que llevaba. El que iba en el caballo iba tumbando bancas, iba tumbando todo lo que a su paso encontraba, y llegó hasta donde estábamos nosotros, que no nos movíamos para nada, y sin darme cuenta estiró su mano, hiriéndome mi garganta. Sentí de una manera tremenda que el aire todo se esfumó por ese orificio que acababa de hacer esa arma. Me sentí herido, la sangre empezó a agolparse, todo mi estómago se llenó de ese rojo líquido. Yo empecé en esos momentos a clamar a Dios y empecé a decir: Señor, ¿qué vamos a hacer ahora? Yo creo, Señor, que tú tienes cuidado de nosotros. Cuando alguien trabaja en una empresa y uno de estos trabajadores se daña, el patrón paga los gastos. Si el accidente agravara y muriera, él protege, cura y ayuda aún a la viuda o a la familia. Yo le dije al Señor: ¿qué acaso tú no eres mejor que una de estas personas? ¿Qué acaso tú no tienes cuidado de los que te servimos?
aunque todas estas palabras yo las decía solamente en mi mente, porque ya no podía hablar. Mi voz se esfumó. Solamente resollaba por ese orificio, pero ya sin control, porque el aire totalmente salía por ese lugar y ya no usaba ni la nariz ni la boca. No podía hablar. Por lo tanto, yo solamente en mi pensamiento, pero con una certeza y una seguridad, reclamaba a Dios ese cuidado. Estando yo en esa situación y en esos pensamientos, fue que de repente yo escuché una voz que sacudió todo mi ser, una voz que yo no sé ni de dónde vino, que apenas pude en algunas ocasiones escuchar. Y fue que esa voz me dijo: vete a un cuarto y aposéntate 3 días. Yo estaba más herido que tú, y al 3er día salí sano. Añadió: no entre contigo ninguna de esas personas que dicen que yo no sano. Y la voz no volvió a sonar más. Con esto, yo pude ver que Dios me había indicado lo que tenía que hacer para conseguir esa salud. Yo le dije al Señor: yo quiero que tú me sanes. Yo creo en tu poder. Estoy dispuesto a esto. Si tú no hicieres nada por mi vida, yo estoy dispuesto a morir. Sentía un vivo celo por las personas que habían dicho que el Dios nuestro no nos libraría de sus armas. El enemigo que me había herido me persiguió, pero yo entré a una sombra que daba un arbusto. El animal que montaba se negó rotundamente a entrar al sitio donde yo estaba de pie. Aquel hombre lo impulsaba hacia mí, pero el animal en el mismo aire, parado de manos, volcaba su giro a otro lado. No quiso entrar simplemente porque estaba oscuro. Yo creo que es Dios quien ya no permitió más. El hombre quería destruirme totalmente. Entonces el hombre se fue. Minutos después llegó el hermano Luis, que no sabía nada de lo que me había acontecido. Para entonces, solo a señas, le dije: estoy herido, hermano. Vio todo mi pecho bañado en sangre, pero al mismo tiempo le dije: hermano, no permita que nadie me vea, para que nadie se escandalice de la situación que estoy pasando. Lléveme a un cuarto. Quiero estar aposentado unos días. En esos momentos hizo su arribo la iglesia que hasta la fecha está a mi cargo, la iglesia de Huixcolotla. Cuando esa gente llegaron, todas las demás personas, tal parece que huyeron. Eran muchas, pero ya solamente lo que hicieron fue levantarme y traerme hasta el sitio indicado. Cuando yo llegué al sitio indicado, le dije al hermano Luis: no entre conmigo a este lugar. Solo las personas que tengan la certeza de que Dios me puede sanar. Si alguno no creyere de esta manera, sea sincero y váyase a orar a la iglesia, porque de hecho voy a jugarme la vida. Pienso que Dios no me va a dejar, pero tengo esta orden del Señor. De manera que nos introducimos a un cuarto y ahí empezamos una gran batalla. El hermano Luis entró a ese lugar para estar conmigo, orando y clamando al Señor. De la misma manera lo hizo mi suegra, que también ya es finada. De la misma manera lo hizo
la hermana Macaria Sánchez, que hasta esos tiempos ella amaba al Señor de una manera grande. Estuvieron orando. Esa noche no durmió nadie. Todos estuvieron orando en la iglesia. Recuerdo que por esos días el hermano Arturo visitaba mucho ese lugar de Huixcolotla. Para ese día estaba él celebrando una campaña en Peñuela, Veracruz. Los hermanos, al asustarse tanto, acudieron a él a pedirle ayuda, a solicitarle que él fuera a orar personalmente por mí. Descendió ya como eso de la 1 de la mañana. Él llegó en compañía de otros hermanos e hizo una oración breve, confirmando que Dios tenía poder. Puso sus manos en mí y me dijo: ya está hecho, confía, Dios tiene poder. No había visto él mi herida, simplemente oró. Pero como yo tenía que oprimirme cada momento mi estómago porque me inflaba de una manera tan tremenda y que sentía horrible, tenía que oprimir mi estómago y aquello salía haciendo un ruido espantoso, como un ronquido de un monstruo. Cuando yo oprimí mi estómago, aquel ruido se dejó ir. El hermano se impresionó tanto que volvió a decirle a todos: hay poder en la sangre de Jesucristo, vamos a orar nuevamente. El hermano está bastante herido. Hicieron una repetida oración. Después de orar, me impulsó a que creyera y confiara en el Señor, que Él podía hacer la obra. Yo estaba ahí porque Dios me había dicho que me iba a sanar. Así pasó la primera noche y entramos al primer día de batalla. Yo luchando porque no podía resollar, no podía respirar por la nariz ni por mi boca. Estaba resollando por ese orificio. Entonces pasó otra noche y recuerdo que al segundo día fue tanta la debilidad y el hambre, pues yo ya tenía un día de ayuno anteriormente en la campaña y me sentía muy débil por la sangre que había perdido. Me dispuse a querer comer. El hermano Luis tuvo una revelación y me dijo: hermano, Dios me muestra que tienen que ser los 3 días. Yo comprendí que así era porque así me lo había indicado el Señor. Continué adelante. En uno de esos días, el segundo día, nos descuidamos y una persona que aparentemente era hermana se introdujo al cuarto y sin darnos cuenta mencionó estas palabras. Dijo ella: llévenlo al doctor, no sean malos, no lo dejen morir. ¿Acaso no ven ustedes que esa herida es causada por un arma de acero? Se le va a infectar y después va a ser peor. A lo que el hermano Luis se incorporó de inmediatamente, tomando una botella de aceite, roció su persona, diciéndole estas palabras: hermana, vaya usted a orar al templo, no venga usted a hablar estas palabras en este lugar. La hermana salió, no sabemos hacia dónde. Lo que sí quiero decir, que después de unos minutos de haber escuchado esas palabras, mi herida se agravó de tal manera que mi pescuezo se rasó totalmente. Yo pude ver en mis pies un animal tan fiero como de 2 metros, de la apariencia de una pantera negra. Después de estar luchando un poco, yo sentía que ya el resuello se me escapaba totalmente. Se me cerraba la garganta, se me cerraba todo. Se
me incliné hacia el hermano Luis, que estaba orando, y le hice señas que me mirara. Él me contempló y él hizo una oración inmediatamente por mí. Cuando él estaba orando, volví a mirar a ese animal que pegó un brinco y se fue. Transcurrieron algunas horas, por supuesto, de este acontecimiento, pero lo que sí sé decir es que en unos momentos después que él oraba, todo volvía a la normalidad, como manifestándose de esta manera que Dios estaba con nosotros, pero que la interferencia de otras personas e incrédulas no ayudarían en nada en mi pelea. De esta manera continué al tercer día. Yo seguía estando en la misma situación. Estaba herido, resollando por ese lugar. Ya estábamos en el tercer día y la situación estaba idénticamente y aún hasta peor. Yo me preguntaba, ¿cómo iré a sanar? No entiendo cómo iré a sanar. A lo mejor Dios quiere que yo me quede en esta forma para testificarle a las personas. Pero también decía, no puede ser así. Dios me dijo que me iba a sanar. De manera que entré en una situación difícil. Y en mis adentros luchaba para aceptar lo que el Señor me había dicho. Pero ya los días se habían pasado y la hora casi de salir de ese lugar se estaba llegando. Y yo iba a salir. Pero la herida no se cerraba. Solamente que una voz de Dios me dijo, no te preocupes, lee la Biblia en estos versículos, señalándome el acontecimiento de María, cuando el ángel le dijo que ella iba a tener un hijo y que iba a ser engendrado por el Espíritu Santo. De momento ella tampoco comprendió las cosas y entró en un debate, pensando, ¿cómo irá a ser esto si no tengo varón? Estando ella en ese problema, el ángel le dijo, no te preocupes, no temas, que esta es obra del Espíritu Santo. Entendí inmediatamente que Dios se haría cargo de todo y que no sé cómo, pero Él cumpliría su palabra. De manera que me consolé. Minutos después, una hermana hizo su aparición, pero esta hermana sí era conocida como miembro de la iglesia y además había tenido fe suficiente como para esperar en Dios en sus enfermedades. Ella confiaba en Dios en la sanidad de sus hijos, confiaba en Dios en la sanidad de su cuerpo, de manera que ella hizo su aparición, llevaba en sus manos una botella de aceite de olivo y en otra llevaba una gasa. Sus palabras fueron, hermano, Dios me hizo sentir que viniese a ponerte esta gasa en tu herida. Nosotros le aceptamos. Todo lo que hizo fue mojar aquella gasa y plantarla en la herida. Minutos y horas antes y aún días yo estuve luchando, poniendo mi mano en la herida, tapando la herida y me asfixiaba totalmente. Tenía que soltarme y volver a seguir en la misma condición. Insistía, es más, me esforzaba, ponía mi mano y luchaba para ver si podía lograr resollar por la nariz o por la boca, y no lo lograba. De manera que yo pensé, está grave esta situación. Pero cuando la hermana puso su mano en mi herida y colocó aquella gasa, como una frescura subió por mi nariz, destapándome las fosas nasales, y empecé a resollar normalmente y al mismo tiempo concebí
a empezar a pronunciar unas palabras. Entonces, ella se fue. Yo solo esperé unos minutos y, estando consciente de que ya estaba resollando por la nariz y por la boca, consideré que ya podía irme. Entonces salí caminando de una manera lenta para no usar de ningún esfuerzo, de tal manera que no fuera a caerse o por un esfuerzo abrirse la herida. Yo consideraba que solo iba detenida por medio de una gasa, no tenía ninguna puntada ni había sido cosida. Cosas que yo no entendí por el momento, pero que yo sé ahora que desde el momento que el aire funcionó por su lugar, fue porque la herida fue sanada totalmente, inmediatamente, comprobándolo minutos más tarde. Porque yo fui hacia la iglesia, entré despacito, lento. La iglesia estaba orando, la mayoría de hermanos estaban orando. Se turnaron los 3 días, también estaban ayunando. La iglesia estaba casi llena. Fue que me encaminé hacia el altar, tomé el micrófono, el aparato de sonido y abrí casi todo el volumen para que de esa manera, con el micrófono pegado hasta mis labios, pronunciara yo frases que no me causaran ningún esfuerzo, pero en cambio se escucharan en la congregación. Recuerdo que las palabras fueron: hermanos, damos gracias a Dios porque están ustedes aquí. Gracias, hermanos, porque me han ayudado. Ya estoy totalmente sanado. Cuando yo pronuncié esa palabra de victoria, todos los hermanos en conjunto empezaron a alabar al Señor. Y fue tan grande aquello que algunos empezaron a llorar de gratitud, otros empezaron a hablar en otras lenguas, y la gloria del Señor descendió sobre ellos, y aquello se hizo grande, estrepitosamente. Se podía escuchar, me imagino, que a 1 kilómetro de distancia los gritos de adoración y de alabanza que estos hermanos glorificaban al Señor. Lo tremendo es que lo mismo me sucedió a mí. Sin darme cuenta, yo empecé a alabar a Dios en alta voz. Gritaba, alababa, glorificaba al Señor, danzaba, brincaba. Se me olvidó totalmente la situación que estaba pasando. Cuando ya había ocurrido por lo menos 1 hora de esto, de tan grande alegría que se había desbordado y el espíritu que había descendido, y cuando todo volvía a la normalidad, hermanos, me di cuenta que yo estaba sudado de tanto gozo, de tanta felicidad que sentía, pero me olvidé de mi cuidado. Entonces me di cuenta que realmente Dios me había sanado de una manera preciosa, de una manera instantánea. Yo dije: estoy curado por el poder de Jesucristo, hermanos. Dios me ha sanado, Dios me ha hecho libre. En este momento estoy sano. Puedo decir que puedo comer lo que se me ponga enfrente. En esos momentos acudí a mi casa. A mi esposa le dije: vengo completamente nuevo. Traigo mi garganta completamente sanada. Puedo comer lo que tú me des. Puedo comer cosas duras. Traigo la garganta nueva. Dios me ha sanado con su grande poder. Dios ha manifestado su gloria en mi vida. Hermanos,
hasta ese momento, yo no conocía lo que era una fe positiva. Yo había visto milagros en otras personas, pero no había visto un milagro tan real y tan grande en mi propia vida. Un milagro es una cosa instantánea, así por el toque divino del Maestro, como los que acontecieron en las Escrituras. En ese día, hermanos, desde ese día hacia este momento, sigo ministrando el Evangelio y la palabra. Sigo predicando el Evangelio, hermanos, porque es necesario que esta palabra se siga hablando a través de los lugares, de los pueblos, y en todos los lugares donde se pueda lograr hacer esto, es necesario que se haga. Yo quiero terminar ese testimonio diciendo lo siguiente: yo no había sentido nunca el impulso de celebrar o de hacerlo, porque no hallaba necesidad de hacerlo. Yo he testificado en los lugares donde he podido predicar del Evangelio de Jesucristo. He dicho lo que Dios ha hecho en mi vida conforme yo se lo dije, pero aprovechando los medios y viendo que ahora se puede hacer de esta manera, lo estoy haciendo y lo hice para que el mundo y aún los hermanos que a través del tiempo he visto que hemos caído en una decadencia de la fe. La fe se ha extinguido. Ya no se mira la fe en los milagros. Ya no se mira la fe en cuanto a esperar y confiar en el nombre poderoso de Jesucristo. Y por esa razón he sido movido a grabarlo para que llegue hasta sus oídos. Tal vez usted se encuentre en alguna necesidad muy fuerte. Usted esté enfermo, herido en un hospital, herido por un accidente, herido por algún enemigo, o tal vez enfermo de gravedad, de esas enfermedades incurables que hoy día no se sanan, no hay remedio. La ciencia no ha descubierto ese remedio vital para la salud de su cuerpo. Yo quiero fortalecer su fe. Las fibras de su fe tienen que ser fortalecidas por Jesucristo y su Espíritu Santo, que sentimos que Dios va a obrar grandemente en la vida de todos aquellos que escuchen esta palabra y este testimonio verdadero de la palabra de Jesucristo. El pastor Fernando continuó pastoreando la iglesia Santa Trinidad en Huixcolotla, Veracruz, hasta el 2020. Falleció junto a su esposa un 1 de noviembre en un accidente automovilístico en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo. Venían de una reunión pastoral. Su última predicación en la iglesia Santa Trinidad. Los testimonios afirman que hubo un mover impresionante del Espíritu Santo. En su sepelio hubo más de 1 millar de personas. Al llegar los cuerpos al cementerio, la caravana que le seguía se extendió por más de 1 kilómetro. Actualmente sus hijos sirven como pastores líderes en diferentes iglesias. La iglesia Santa Trinidad aún les recuerda.